Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí en esta nueva sesión del seminario Emanaciones Plotinianas. En primer lugar, quisiera agradecerle a Luis Ángel Gutiérrez la invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, el tema de mi presentación será la relación que guardan dos pensadores neoplatónicos, Plotino, obviamente, y Marsilio Ficino. Si me permiten un segundo, voy a compartirles mi presentación. Permítanme un segundo, por favor, solo para estar listos para comenzar. Ok, entonces, antes que nada me gustaría comentar que si por alguna razón existe algún problema técnico y pierdo la conexión, no se preocupen, me vuelvo a conectar, solo les pido un poco de paciencia para que regrese la transmisión. Los invitamos, todos los que participamos en este seminario, a seguirlo en las distintas redes sociales, obviamente en Facebook y también en YouTube. Y bueno, creo que sin más, voy a comenzar esta charla. Cambié ligeramente el título porque el título era muy amplio y me voy a concentrar en, como les decía, en la relación entre Plotino y Marsilio Ficino para ilustrar qué sucede con Plotino en el siglo XV. Entonces, mi objetivo va a ser muy general. Voy a presentar una introducción amplia al pensamiento de Marsilio Ficino, pensando que no siempre lo conocemos porque no es de los pensadores más populares, obviamente en la historia general de la filosofía, pero tampoco, creo yo, entre los pensadores neoplatónicos. Y una vez hecha esta presentación, esta introducción muy general a Ficino, voy a centrarme en cómo Ficino trabaja sobre Plotino. En vez de hacer una presentación teórica o altamente especulativa, me parece interesante mostrarles cómo Ficino trabaja con los manuscritos de las Eneadas y cómo realiza su lectura de Plotino a un nivel, digamos, material, ¿no? Y cómo esta lectura o estos pequeños pasos que va dando Marsilio Ficino en su estudio de Plotino van a construir el texto que nosotros leemos y con el que trabajamos y con el que nos relacionamos, el texto de las señales, ¿no? Entonces, ese va a ser el recorrido de la plática. Como ven, es muy acotado. Y al final, si ustedes son tan amables de dejar alguna pregunta o comentario, intentaré responderlo de la mejor manera posible. Bueno, entonces, si les parece bien comenzar, supongo que pueden ver mi pantalla y preparé esta presentación. Como les decía, entonces es una presentación muy general y como tal voy a empezar por algunos datos biográficos para situar a Marsilio Ficino. Aquí está el plan de la presentación, como les comentaba, un par de fotografías de Ficino, esta escultura y la pintura que hace del Ghirlandaio. Marsilio Ficino nace en 1433 cerca de Florencia y es hijo del médico Cosma de Medici, y tal hecho va a marcar su vida.
profesional y su relación con los Medici que van a estar en Florencia como los gobernantes. Estudia en Foligno y recibe una formación escolástica, ¿no? Que pasa por la técnica compositiva en latín y por la teoría de la medicina, ¿no? Quien sostiene que después va a Bolonia para seguir con sus estudios médicos en relación a la práctica. Entonces, como vemos, la primera profesión, por llamarla así de Ficino, es la medicina, y la segunda va a ser la filosofía, ¿no? Por ahí hay un testimonio de Ficino en la que le dice a Cosme que tiene dos padres, ¿no? El primero de quien recibe la profesión médica, que es Dietifeci, y el segundo, que es Cosme, quien le da su vocación filosófica, ¿no? Entonces, comienza este desarrollo por la filosofía platónica. Como recordarán ustedes, los diálogos de Platón no estaban disponibles antes del siglo XV en Occidente en su totalidad, sino que es a lo largo de este siglo donde se reciben los manuscritos y finalmente se traduce el corpus al latín gracias a la labor de Marsilio Ficino. Entonces, entusiasmarse por la filosofía platónica era una empresa, digamos, novedosa en este siglo XV en Florencia, y Cosme, que también tiene una inclinación, ¿no?, por el conocimiento filosófico de Platón, le encarga traducir los diálogos, ¿no? Esto es más o menos una labor que comienza a los 23 años. Para ello recibe eh, un lugar que es esta villa en Careggi, donde se establecerá Ficino, donde invita a sus amigos, donde lleva a cabo labores platónicas. Antes, sin embargo, de comenzar a traducir los diálogos, como tal vez alguno de ustedes también haya escuchado, traduce algunos textos herméticos, también a petición de Cosme, y es también sacerdote, ¿no? Como ven ustedes, es hasta el 73 que se ordena, con lo cual ya tenía más o menos 40 años. Dentro de sus actividades principales, se pueden dividir, digamos, en tres grandes rubros. La primera es esta que mencionaba como traductor de los platónicos, ¿no? Un pequeño paréntesis: para fines de esta presentación voy a utilizar la categoría neoplatónico, sin mayores cuestionamientos, como seguramente se ha mencionado en este seminario. Para Ficino y para los platónicos de la antigüedad tardía no eran neoplatónicas, eran simplemente platónicos. Si quieren comentamos algo al final en la sesión de preguntas sobre esto, pero bueno, voy a utilizar neoplatónico en esta ocasión. Ficino, pues, sería traductor del corpus platónico, y además vean ustedes la cantidad de nombres, de grandes nombres, de grandes filósofos con obras amplísimas que también Ficino traduce, o en su totalidad, como es el caso de Platino, o fragmentariamente, como obviamente será el caso de Proclo, ¿no? Además de esto, Ficino complementa su labor como traductor con la de comentarista. Y aquí ven en el listado algunos de los diálogos sobre los que trabaja en comentarios amplios, por ejemplo, el Fedro, el Sofista, el Parménides, el Filebo, el Timeo y su famoso comentario al banquete, que normalmente conocemos como de Amore. Son los diálogos principales sobre los que lleva a cabo una labor, digamos, más fina de comentarios. Para su traducción de los diálogos, su traducción completa de los diálogos, hace también pequeñas introducciones a cada uno de estos, ¿no?, que normalmente se conocen como epítomes, y estas introducciones
consideran los especialistas que fueron muy influyentes, puesto que eran leídos, no era la primera aproximación que muchos lectores tenían a Platón, y Ficino era, digamos, el ente por el cual llegaban en esta primera aproximación a los diversos diálogos. Tiene un comentario amplio también a Plotino, que apenas ahora está siendo traducido al inglés, ¿no? Había permanecido sin traducir durante todos estos siglos. Hay algunos volúmenes que ya han aparecido, y también hace un comentario extenso a Pseudo Dionisio, que también la traducción acaba de aparecer hace algunos años. Y finalmente tendríamos lo que se considera, podríamos llamar una obra personal, o si quieren ustedes, original. Y aquí tenemos los 12 volúmenes de su epistolario, de las cartas que él mismo va a editar. Cuentan que parece por algún motivo circulaban cartas piratas que se atribuían a Ficino, y Ficino, para evitar esto, decide editar su propio epistolario. Tenemos su gran obra, digamos, de sistematización del pensamiento platónico, que busca ser sintetizado con el cristianismo, que es la teología platónica. Noten que tiene el mismo título, la gran obra de Proclo, ¿no? Y finalmente tenemos esta obra que se conoce como De Vita, y el De Vita es una obra muy interesante en la cual Ficino, en tanto médico, expone una serie de consejos y de recetas para tener una vida sana o una vida larga, especialmente dirigidas a aquellos estudiosos, ¿no?, que eran propensos a la melancolía, y también da un panorama sobre cómo comunicarse y atraer las influencias benéficas de los astros. Entonces, como pueden ustedes imaginarse, la obra de Ficino es inmensa. Sus obras completas siguen, ¿no?, sin tener una edición moderna, precisamente por la inmensidad de tal empresa. Y mencionaba, hay algunas traducciones al inglés y hay algunas traducciones al español, por ejemplo, del comentario al banquete, ¿no? Hay dos, una que viene del latín y otra que viene del toscano, que fue una traducción que hizo el mismo Ficino de su comentario para poder difundirla entre círculos de personas interesadas en la filosofía platónica, pero que no podían leer latín. Entonces, estas son las tres actividades principales de Ficino, y Ficino organizaba, digamos, su comunidad de estudiosos platónicos alrededor, obviamente, de los Medici, que eran sus patrones, ¿no? Estaba bajo el patronazgo de los Medici, y de una serie de estudiosos e intelectuales que gravitaban en torno a esta Florencia del siglo XV. Y a Ficino le gustaba pensar que su labor era una especie de renacimiento de la Academia Platónica en Florencia. Hay una serie de estudios que cuestionan esto, ¿no?, si realmente era una especie de institución o de escuela, o si era más bien un grupo de amigos, como tenemos por aquí, que es me parece la hipótesis más aceptada, un grupo de amigos que se reúnen en torno a la figura de Platón para hacer diversas actividades, ¿no? Algunas actividades eran muy divertidas. Bueno, creo yo, por ejemplo, tenían o celebraban el 7 de noviembre el cumpleaños de Platón con un banquete. Entonces, esto es importante mencionarlo, aparte por el aspecto, ¿no?, divertido que tiene esta celebración, porque en
a partir de uno de estos acontecimientos fue que Ficino monta su comentario al banquete, el famoso de Amore, como una especie de rendición de cuentas de qué había sucedido en una de estas sesiones. Es una representación, ¿no? De los diversos discursos que presenta Platón a través de sus amigos florentinos que iban a hacer una especie de apropiación, ¿no? Y representación de cada uno de ellos. Además, se dedicaban a la instrucción privada, eran los tutores de aquellas personas que eran poderosas y posteriormente se dedicarían a la vida pública, a la vida política, varios Médicis entre ellos. Había también discursos o declamaciones en ciertas ocasiones, como mencionábamos, una labor fuerte de correspondencia, ¿no? Aparte de la labor de difusión del platonismo, pasaba por escribir cartas a diversas personas interesadas en esta, entre comillas, nueva filosofía en las ciudades cercanas y no tan cercanas de Europa. Y esta escritura y correspondencia era una de las actividades también que hay que subrayar de esta llamada Academia Platónica, que culminan en el epistolario de Ficino. Había conversaciones improvisadas, ¿no? Algunas veces se reunían diversos personajes, como por ejemplo Poliziano, Lorenzo, Landino, y se les ocurría algún tema sobre el cual discutir. Uno de ellos, del cual tenemos constancia, una de estas discusiones es sobre la primacía del ente o del uno, ¿no? Que después da origen a esta famosa polémica entre Ficino y Pico sobre quién tiene prioridad, ¿no? El uno, y por lo tanto atrás de ese uno están los neoplatónicos, o el ente, y atrás de ese ente estarían la tradición aristotélica escolástica. Entonces, a partir de estas conversaciones muchas veces surgían diálogos o surgían tratados a los cuales respondían los diversos miembros de este grupo. Y por último había también cursos públicos, ¿no? En algunas iglesias de Florencia, por ejemplo. Entonces, brevemente, ¿cuáles son las características, ¿no? de este movimiento filosófico que encontramos en Florencia y que revive o vuelve a traer, ¿no? a la discusión filosófica de vanguardia los textos de Platón y los textos de Plotino? Me parece que podríamos sintetizarlo en estos 5 rasgos. El primero es la contemplación directa y personal que lleva al conocimiento del mundo inteligible y a la restitución del alma a lo divino. Es decir, la actividad filosófica, ¿no? frente a otros pensadores o movimientos, por ejemplo, en la primera mitad del siglo XV en Florencia, que estaban se preocupaban más por reflexionar sobre la vida cívica, el quehacer del ciudadano en cuanto a una persona dedicada a la vida activa, al cuidado de la ciudad, etc. Frente a esto, el platonismo, ¿no? Ficino, piensa que la mejor manera de hacer filosofía y de vivir una vida humana es acercarse hacia esta restitución, ¿no? Nuestra alma que ha caído hacia lo divino a través de una contemplación que finalmente va a ser personal. Otro rasgo importantísimo es la inmortalidad del alma. ¿Se acuerdan que mencionaba que dentro de sus obras principales está esta teología platónica? Y la teología platónica lleva como subtítulo precisamente sobre la inmortalidad del alma. Entonces, para Ficino era muy importante demostrar que el alma humana es inmortal y hacerlo con las herramientas platónicas.
Otra de estas características es el amor platónico, entendido no en su, obviamente en su versión, digamos, popular, como nosotros lo entendemos hoy, es decir, de que hay una atracción hacia una persona inalcanzable, sino entendida como un lazo espiritual entre dos personas que participan de este camino hacia la contemplación. Y ese lazo espiritual está dado normalmente entre colegas y en principio no debe relacionarse con un amor físico sexual. Después, el platonismo florentino basa, ¿no?, su aproximación a los problemas filosóficos en esto que yo llamo cosmoontología. Y esto significa que hay una visión unitaria del mundo, del cosmos, que está anclada en una jerarquía de lo real, de lo que existe, en la que existen diversos intermediarios para lograr la unidad, ¿no? Y esto obviamente ustedes enseñarán inmensamente neoplatónico y lo es. Y finalmente, otra de las características que me parece importante para entender este movimiento, que a veces se piensa como un movimiento que en vez de avanzar parece retroceder, puesto que los diálogos, ¿no?, están ya disponibles para los lectores, su traducción al latín hecha por Ficino. Y los neoplatónicos florentinos lo que hacen, en vez de leerlos directamente como nosotros pensaríamos, o algunos de nosotros podríamos pensar que debe hacerse, leían a Platón a través de estas herramientas neoplatónicas, es decir, a través de los intérpretes en una visión histórica invertida, es decir, entre más antiguo el intérprete, su posición era más cercana a la verdad originaria y por lo tanto su interpretación tenía más peso sobre los intérpretes más cercanos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Plotino sería el máximo intérprete, mientras que los intérpretes bizantinos son importantes, pero no tienen el peso que tiene Plotino. Esto me gusta explicarlo a través de la presentación que hace Reale de los paradigmas que existen en la lectura de Platón. Y bueno, como ustedes saben, Reale tiene una posición peculiar, ¿no?, ligada a la escuela de Tubinga, y para explicar cómo llegan los estudios platónicos a esta escuela, él reconstruye a través de esta noción de paradigma, que como ustedes ven es ampliamente cuniana, 4 formas en las que los estudiosos se han acercado a el pensamiento de Platón, ¿no? Y esto me parece importante explicarlo aquí y ahora, tal vez en algunas otras sesiones haya quedado seguramente mucho más claro en qué consiste el paradigma neoplatónico, pero nos permite situar a Ficino en la historia del platonismo y nos permite entender por qué esta pregunta que planteaba yo, es decir, por qué si tienen los diálogos, ¿no?, de Platón, en vez de leerlos en esta especie de lectura tête-à-tête, hace un rodeo hacia los neoplatónicos, ¿no? Un supuesto rodeo hacia los neoplatónicos y sus herramientas teóricas. Entonces, según Reale, existe un primer paradigma que estaría representado por el propio Platón y sus discípulos más cercanos. Sería de naturaleza teórica y las doctrinas no escritas, esto recordamos que es la posición de Reale, tendrían un peso o una preeminencia sobre los escritos platónicos. Después tenemos el paradigma neoplatónico, que también tiene un fuerte aspecto teórico,
pero los escritos tenían un peso mucho más central y eran interpretados desde una perspectiva alegórica. Ahora, noten ustedes la importancia de este paradigma si lo vemos desde el punto de vista cronológico, ¿no? Estuvo vigente desde principios de nuestra era, ¿no?, hasta principios del siglo XIX. Es decir, si nosotros hubiéramos vivido en estos tiempos, hubiéramos accedido a Platón a través de este paradigma. Estos 4 momentos en los que se divide van a aparecer a continuación, los voy a mencionar brevemente, ¿no? El primero, recuerden que estamos en el neoplatonismo, ¿no?, que sería el segundo paradigma de lectura de Platón. Este paradigma, es decir, el neoplatónico, se divide en 4. El primer periodo sería el llamado platonismo medio, que va desde finales de la era pagana hasta el siglo II, y comienza a desarrollarse esta concepción que va a ser fundamental de que existe una estructura jerárquica de la realidad suprasensible. Bueno, ustedes que Albino está, Orsino está aquí como uno de los representantes más acabados. El segundo periodo es la formulación canónica de este paradigma, en la cual se desarrolla la doctrina de las 3 hipóstasis y permanecen algunos temas de las doctrinas no escritas y comienza a codificarse este canon hermenéutico alegórico que mencionábamos, ¿no? Entonces aquí tenemos pues aquí tenemos la aparición de los platónicos de la antigüedad tardía, comenzando por Plotino. Tenemos, según Reale, en tercer lugar, una especie de reducción del paradigma durante la Edad Media, en la cual se va a simplificar desde el punto de vista teórico, debido, según Reale, a que no existe un contacto directo con estos textos, ¿no? Como mencionábamos de nuevo, estos textos van a estar disponibles en su totalidad y en su traducción en latín hasta el siglo XV. Y aquí el gran exponente sería San Agustín. Y finalmente tenemos un cuarto momento en este paradigma, que es una especie de regreso, ¿no?, de Platón y de los platónicos a través, me parece a mí, sobre todo de la figura de Marsilio Ficino, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del retorno de Platón a Occidente, me parece que lo que estamos hablando es del retorno de este paradigma neoplatónico. Es decir, Platón no regresa solo, sino que regresa con todos estos intérpretes que han hecho un trabajo magnífico, ¿no?, de sistematización, problematización e interpretación del platonismo, y que Ficino se apropia y revive con estas 2 traducciones inmensas de Platón y de Plotino. Ahora imagínense ustedes qué significa traducir a Platón y a Plotino, ¿no? O sea, es una empresa realmente de muy, muy largo aliento, y me parece que, no sé si me equivoco, me pueden ustedes poner ahí en los comentarios, ninguna otra persona ha emprendido tal cosa, ¿no? Además estaba Jámblico, estaba Proclo, estaba Dionisio, ¿no? De manera que el cuerpo de obras traducido por Ficino es realmente impresionante. Ahora, esto es muy importante tenerlo siempre en mente. Aquí Plotino va a ser el máximo intérprete del corpus platónico.
En algunas ocasiones, como vamos a verlo brevemente a continuación, hay incluso una especie de casi identificación de Platón con Plotino, que puede ser retórica, pero deja ver la importancia que tiene Plotino para los estudios platónicos en el Renacimiento, ¿no? El resurgimiento de los estudios platónicos. Regresando al paradigma, según Real, este va a sobrevivir más o menos cuestionado, es decir, como sucede, ¿no?, con los paradigmas en científicos, según Kuhn, también en estos paradigmas filosóficos, hacia el final de su reinado, por llamarlo de alguna manera, empieza a ser cuestionado de una manera cada vez más fuerte, hasta que estas cuestiones terminan por romper y dar lugar a un nuevo paradigma, que según Reale sería el que va a instituir Schleiermacher. Entonces, ven ustedes que el periodo del reinado del paradigma neoplatónico es muy amplio y es solo Schleiermacher que, según Reale, se puede hablar de un nuevo tipo de aproximación a los estudios platónicos. ¿Qué es lo que hace Schleiermacher? Es dar preeminencia a los escritos, a los diálogos, y excluir la importancia y las referencias a las doctrinas no escritas, ¿no? Es decir, así como hay una interpretación bíblica que apela solo a la escritura, hay una interpretación platónica de este tercer paradigma que apelaría solo a la importancia de los escritos platónicos para determinar qué cosa propuso, qué cosa no propuso Platón. Y esto me parece que a veces es todavía el paradigma que utilizamos y debido al cual pensamos que, lo voy a poner burdamente, si queremos leer a Platón, lo único que necesitamos es tomar, ¿no?, nuestros diálogos, abrirlo y leerlo en una especie de conversación, ¿no?, entre nuestra persona y así como la mente de Platón. Y por este paradigma, me parece a mí que el paradigma neoplatónico ha sido considerado cada vez menos, pero durante varias décadas, como una derivación que surge, ¿no?, la interpretación del pensamiento platónico, pero que es una filosofía mucho menos original, mucho menos sistemática, mucho menos poderosa, etc. Y finalmente, como Real es quien hace esta reconstrucción, su propia escuela sería el cuarto paradigma, en la que las doctrinas no escritas regresan a la palestra y son necesarias para comprender los diálogos. Entonces, si tomamos esto en cuenta, podemos, me parece, localizar, ¿no?, en esta historia del platonismo en qué punto encontramos a Ficino, es decir, se fijan dentro del último periodo del paradigma neoplatónico, con esta especie de retorno, ¿no?, de Platón y Plotino y compañía, que utiliza, ¿no?, las herramientas de este paradigma y que intenta hacer, y esto me parece que no lo he mencionado suficientemente, una síntesis con el cristianismo. Es decir, la filosofía platónica, según Ficino, era compatible con la fe cristiana y era incluso más compatible que las posiciones de los filósofos que derivan su estructura, digamos, ontológica de Aristóteles. Entonces, con esto paso brevemente a puntualizar sobre algunos detalles de esta lectura neoplatónica de Platón.
esto lo tomo de Pierre Laurent, que es el traductor de Amor, el francés. Y él piensa que esta lectura, la platónica que hace Ficino, tiene tres características, ¿no? El primero es elevar los detalles literarios aparentemente no significativos a un nivel superior de significación. Y en este nivel superior puede hacerse coherente los diversos detalles, pensando que existe una unidad, ¿no? Un ejemplo que puede venir al caso es si nosotros leemos el banquete y en el banquete en un discurso se nos presenta a Eros como el más viejo de los dioses y en el otro como el más joven. Un intérprete neoplatónico debería tener la suficiente habilidad para explicar, ¿no?, en qué contexto Eros sería el más joven, en qué contexto sería el más viejo y cómo estos dos contextos, al estar jerárquicamente ordenados, no se contradicen, sino se complementan. Otra de las características es leer cada diálogo como una unidad. Es decir, el banquete, de nuevo, para tomarlo como ejemplo, no sería considerado como una serie de discursos en el que el uno contraduce o supera el precedente, por ejemplo, o en el que hay una especie de itinerario hasta llegar al discurso, ¿no?, de Sócrates y la presentación, esa especie de escala, ¿no?, amorosa, sino que cada uno de estos discursos tiene un lugar en el diálogo y finalmente hay una unidad entre ellos, aunque no sea aparente. Y finalmente se lee el conjunto de la obra platónica también como una unidad. Es decir, si queremos comprender el banquete, debemos hacer referencia, ¿no?, al Fedro, como sucede en el discurso séptimo de Amor. Entonces, con estas herramientas podemos llegar a una caracterización, les digo, más o menos puntual, aunque no hemos profundizado en los diversos textos, de cómo lee Ficino a Platón, ¿no?, dentro de este marco, es decir, dentro del marco del paradigma neoplatónico, de estas características de lectura. Ficino intenta subrayar esta especie de lo que llama una manera poética, ¿no?, de hacer filosofía, que es una manera, que no siempre es nuestra manera y que incluye otros aspectos que normalmente no consideramos como filosóficos. Mira, esta es una cita que está tomada del proemio a la traducción de los diálogos que hace Ficino. Dice Ficino, un estilo, es decir, se refiere al estilo de escritura filosófica de Platón, un estilo, dice Ficino, que se parece menos a la palabra humana que a un oráculo divino, muchas veces sublime y tonante, muchas veces emanando la suavidad del néctar, siempre lleno de misterios celestes, figura fábulas, es decir, este estilo figura fábulas al modo poético, ya que el estilo de Platón en verdad se parece menos al estilo filosófico que el poético, ya que a veces delira y vaga, como los poetas, y entonces no sigue un orden simplemente humano, sino oracular y divino. No se presenta tanto como el personaje de alguien que enseña, sino el de un sacerdote, de un adivino, en parte abandonándose al delirio inspirado y en parte purificando a los otros y llevándolos con él al delirio divino. Y pueden ustedes notar cómo aquí están inmersas estas manías divinas, locuras divinas que aparecen en el Fedro y que darán cuenta de esta especie de filosofía guión teología con la que Ficino caracteriza al quehacer y a la escritura de Platón.
Ese es también uno de los rasgos que llevan muchas veces a considerar a Ficino como un filósofo no del todo filosófico, sino más cerca de estas cuestiones místicas o poéticas, no del todo sistemático, etc. Y todo esto nos va acercando hacia la siguiente parte de la presentación, y es que la labor, ¿no?, filosófica de Ficino pasa por enriquecer el texto fuente, en este caso los diálogos, con lo que podríamos llamar la explotación del conjunto de la tradición, ¿no? Miren, tenemos por aquí los manuscritos, ¿no?, de la traducción de los diálogos que Ficino ofrece a Lorenzo para solicitar que financie su impresión, ¿no? Bueno, esas es algunas de las cosas que quería mostrarles dentro de esta presentación, es decir, no solo el aspecto teórico o especulativo, sino algunos de los aspectos materiales de esta recepción, ¿no?, del neoplatonismo, en específico de Plotino. Decíamos pues que Plotino es el intérprete máximo, ¿no?, en este paradigma neoplatónico, pero también específicamente en el pensamiento de Ficino. Y como tal, lo que va a buscar es estructurar, ¿no?, la parte central de su quehacer filosófico en una metafísica de corte plotiniano. O sea, esta cuestión es bastante compleja, pero solo quería mostrar cómo el esqueleto ontológico de Ficino deriva en última instancia de Plotino, ¿no? No solo de Plotino, si ustedes buscan un poquito pueden ver cómo hay una influencia enorme de Proclo también. Para los límites de esta presentación, solo subrayar esta cercanía con Plotino. Vean ustedes cómo en la teología platónica sí la tomamos como la obra central, ¿no?, de la metafísica de Ficino. Tenemos un esquema jerárquico totalmente neoplatónico, en el que el principio se identificaría con el uno. Tendríamos después la siguiente hipóstasis, la mente angélica, y aquí, aunque el esqueleto es platónico, o sea, platónico, perdón, en el sentido neoplatónico, hay una síntesis con estas entidades cristianas que se identifican con los ángeles. En este nivel intelectual, inteligible, sería donde Ficino hace esta amalgama con el ángel cristiano. Después estaría el alma, vendría la cualidad y después el cuerpo, ¿no? Y esta estructura ontológica ficiniana puede ser o puede variar a lo largo de las distintas obras, pero es la que se presenta, me parece a mí, en la teología platónica, y a partir de la cual podríamos empezar a comprender qué hace en las otras obras. Entonces, tenemos ahí, como ven ustedes, la presencia, ¿no?, de Plotino detrás de la estructura metafísica, y con ello, con este recorrido, buscaba llegar a, digamos, aterrizar la charla en algunas cuestiones referentes a este regreso, ¿no?, de las Eneadas, que me parece que son interesantes, porque tal vez no siempre
las tenemos en cuenta, pensamos en ellas, y que tiene que ver con esta especie de recepción, ¿no?, de los manuscritos y el trabajo de lectura sobre los manuscritos que Ficino realiza y que dan por resultado, como mencionaba, por ejemplo, la división actual de las señadas, con la que todavía leemos, algunas de las conjeturas de Ficino que aún son referencia para algunos de los traductores. Si ustedes se fijan, la traducción de Jesús Sigal muchas veces en sus notas aparece Ficino como una referencia hacia las decisiones que él toma para realizar su traducción, ¿no? Lo cual nos habla de esta vigencia de un trabajo que muchas veces no se ve, pero que tiene una influencia enorme en nuestra forma de leer a Plotino. Entonces aquí voy a retomar a dos estudiosos, no pretendo decir nada nuevo, simplemente presentarles una síntesis de aquello que, por un lado, Enríquez, ¿no?, el editor de las señadas, y por otro lado, Safey, han hecho durante muchos años respecto, o sea, el trabajo que han hecho durante muchos años respecto al texto plotiniano y a su relación con el trabajo de Ficino. Como pudieron ustedes más o menos intuir por este recorrido breve y rápido sobre la filosofía ficiniana, Ficino va a utilizar, ¿no?, ampliamente las señalas en la mayoría de sus actividades filosóficas. Y Plotino va a determinar muchos de sus presupuestos, por ejemplo, como el que veíamos sobre que existe una jerarquía, ¿no?, que el alma humana es parte de esta jerarquía, sus posiciones sobre la belleza, sobre el amor, sobre la salud, etc. Entonces, realmente, Plotino está presente en toda la práctica filosófica de Ficino, y además va a determinar, como veíamos con los paradigmas de los estudios platónicos, la lectura que hace de Platón. Y como mencionábamos, parecería que en algunos casos, ¿no?, cuando se pone, digamos, más radical, Ficino parece apuntar a que hay una especie de relación muy profunda entre Platón y Plotino, que se expresa a través de esta figura de la reencarnación, ¿no? Miren ustedes lo que dice aquí en su introducción, ¿no?, a la traducción de Plotino. Dice Ficino: para empezar, a todos ustedes que han venido a escuchar al divino Plotino, les ruego crean que es Platón mismo hablando por boca de Plotino a quien van a oír. Pues sea que Platón reencarnó en Plotino, cosa que los pitagóricos fácilmente concederían, sea que el mismo daemon fue dado primero a Platón y luego a Plotino, cosa que los platónicos no negarán. Por tanto, es el mismo espíritu que respira en la boca de Platón y en la de Plotino, y ustedes deben creer que es Platón mismo hablando de Plotino cuando exclama: este es mi hijo muy amado, a quien tengo mis complacencias escuchar. Entonces ven ustedes que esta última es una cita del Evangelio, y que lo que hace Ficino es esta especie, ¿no?, de analogía entre lo que sucede con la Trinidad cristiana y la relación entre Platón y Plotino, lo cual expresa, me parece, la profunda unidad con la que Ficino concibe, ¿no?, la tradición platónica, cuyos máximos exponentes serían Platón y Plotino. Bueno, pero lo que me interesa, como les decía, es ver qué hay detrás de esta posición, digamos, reverencial, ¿no?, respecto a la figura de Plotino, a través de
de lo que podríamos llamar como pequeñas historias de lectura, ¿no? Es decir, eh, cada uno cuando leemos a Plotino lo hacemos de distinta forma, es decir, lo hacemos en distintas ediciones, ¿no? Lo hacemos o en la original o en una traducción, lo hacemos con un fin específico, por ejemplo, escribir un artículo, un capítulo de la tesis, y todas estas condiciones que no siempre, de las cuales no siempre queda un registro, es lo que yo llamo una pequeña historia de lectura. Y esta pequeña historia de lectura, o este concepto, es lo que quisiera aplicar a ciertas partes de lo que ha hecho Ficino con el texto de Las Señalas. Um, eh, entonces, lo que les propongo es que con el fin de dar una explicación, ¿no?, sobre esta irrupción de Plotino en los textos ficinianos, ¿no?, porque parece muy obvio y hasta cierto punto es sencillo decir, claro, es que Plotino está por todos lados, pero no sabemos exactamente cuáles son estas condiciones, ¿no?, fácticas que llevaron a Ficino a ser lector de Plotino. Y este es el recorrido que vamos a hacer ahora en 3 momentos. Intentaré no tardarme mucho más para tener espacio para ver sus comentarios y sus preguntas. Estos 3 momentos será primero la llegada de los manuscritos, algunos testimonios de la lectura de Ficino sobre ellos y una especie de valoración de qué Plotino heredamos del trabajo de Ficino, ¿no? Si se fijan, de nuevo, esto no es a un nivel, digamos, especulativo, doctrinal, sino al nivel de un trabajo de historia de la lectura, o de lo que yo llamo pequeña historia de la lectura, ¿no? Entonces, decíamos que Plotino estaba perdido, ¿no?, más o menos ausente durante los siglos anteriores al siglo XV, o sea, más o menos sabemos que hay diversas fuentes que daban cierta noticia del pensamiento de Plotino, ¿no? Obviamente cristianas como Agustín, que vienen de la tradición filosófica musulmana, ¿no?, que recopila, por ejemplo, la teología de Aristóteles, algo de las señales de Plotino. Entonces, Safrey nos dice que antes del siglo XV, y esto es una frase que a mí me resulta muy impactante porque pensamos que Plotino, bueno, pues es un gran filósofo, ¿no? Pero antes del siglo XV, según Safrey, Plotino era solamente un hombre, es decir, alguien de quien se tenía noticia, pero cuyos tratados no habían sido traducidos a la Edad Media y que no era un sujeto de lectura directa. Y eso sucedió, es decir, la posibilidad de leer directamente a Plotino en el mundo occidental hasta 1492, ¿no? Con la traducción, la publicación de la traducción de Ficino. Entonces, existen en Florencia en la primera mitad del siglo XV al menos 2 manuscritos, ¿no? El primero, que está en la Biblioteca Laurenciana, está la referencia, fue traído por Giovanni Aurispas de Constantinopla en 1423, y el segundo, que está en la Biblioteca Nacional de Francia, perteneció a Strozzi y aparece en el inventario de sus libros en 1431. Sin embargo, cuando Strozzi va al exilio
este manuscrito también va con él al exilio y por lo tanto no tiene o no fue leído en Florencia posteriormente a este exilio. Entonces, con lo que tiene, o el material de trabajo de Ficino es este manuscrito, ¿no? En el 87.3. Aquí hay una breve descripción. Ustedes pueden consultarlo en la página de la Biblioteca Valenciana, está escaneada, se pueden descargar las imágenes. Es un manuscrito del siglo XIII, ¿no? La encuadernación data del siglo XVI. Los primeros folios contienen fragmentos del De Gradatione Animalium de Aristóteles, y este es el título que se lee en la tapa. Como, creo que no sé si alcancen ustedes a verlo por aquí, pero a esto es a lo que hace referencia el texto, ¿no? Entonces este es el manuscrito que utiliza o lee Ficino, que llega a través de los Medici, como vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, después de la muerte de Niccoli, que fue uno de los protagonistas en la historia, y 2 años antes de la llegada de Platón a Florencia, Cosme de Medici compró el conjunto de los libros de Niccoli para esta biblioteca que quería abrir en San Marcos, ¿no? Y ven ustedes que sabemos exactamente en dónde estaba, ¿no? En qué plaza, de qué banco. Y decíamos pues que comienza con estos fragmentos de Aristóteles y después encontramos la vida de Platino. Y se encuentran también algunas correcciones, ¿no? Al margen, hechas por Ficino. Este manuscrito, según Henry, antes de Ficino no había sido anotado, y déjenme ver si podemos ver aquí es donde comienza, ¿no? La vida de Plotino en el manuscrito, y ven que ya hay algunas anotaciones marginales. Y aquí comienza el desenlace. Entonces, a partir de este manuscrito, Ficino puede comenzar su lectura de Plotino, y la hipótesis de los estudiosos es que esta lectura se lleva a cabo desde muy temprano en la vida de Ficino, lo cual explicaría por qué durante el proceso de traducirlo, como vamos a ver ahora hacia el final de la charla, Ficino puede hacerlo de una manera extremadamente rápida y eficiente. Le llevará más o menos 2 años concluir la traducción de las Señalas. A partir de este manuscrito de Laurentianus, se hace una copia por Escuturates, y ven de nuevo que tenemos también aquí la hora y el día en que se terminó, en 1460. Y esta copia, que está ahora también en la Biblioteca Nacional de Francia, presenta, ¿no?, las anotaciones de Ficino que nos permiten concluir, ¿no?, que se fijan desde muy temprano, más o menos los 60, que Ficino estaba en contacto con Plotino y lo estudiaba de manera cuidadosa. Y ahora, esta es la copia del manuscrito anterior, y podemos ver, vamos a verlo con más cuidado a continuación, pero hay diversas notaciones por parte de Ficino, correcciones. Ven aquí estas especies de circulitos, son divisiones con las que él va marcando el texto, y después van a determinar los distintos capítulos que
que presentan las eneadas hasta la actualidad. Entonces, sobre este manuscrito, ¿no? Las anotaciones que no son del copista, todas son de Ficino. Y lo que hace Henri es determinar más o menos los estadios cronológicos para ver qué hace Ficino, cómo se aproxima o cómo profundiza su lectura en cada uno de estos estratos. Entonces, si se fijan, estos van, según Henri, desde los 60 hasta el 83, lo cual muestra que Ficino se pasó un montón de años, ¿no? Con este ejemplar, este manuscrito, leyendo y releyendo y anotando. Lo que hace Henri es dividir los diversos testimonios por grupos, y estos tres los divide en 6 grupos, y esos 6 grupos en 3 etapas cronológicamente hablando. La primera, que es F2, lo que hace Ficino es numerar los folios del manuscrito, escribir el número de tratado de la eneada, que corresponde. Al final de la eneada escribe el número de folios que ocupa esta, y hace ciertas anotaciones resumiendo brevemente, siempre en griego, ¿no? en este nivel cronológico. El primer tratado está abundantemente anotado, ¿no? Y hasta 3 parece que desciende la frecuencia, y posteriormente en 3.8 vuelve a presentar más notas. Ven que el trabajo de Henri determina, por ejemplo, en qué eneada es anotada en qué periodo, y qué tipo de anotaciones son, por ejemplo, correcciones, conjeturas, qué tipo de notas en latín señalan confusiones, etc. F3, que es el siguiente grupo, que hace un trabajo, por ejemplo, de puntuación del texto, resumen con notas cortas, encuadre, ¿no? Estas kefalayas con trazos sinuosos, como veíamos, ¿no? Hace un momento, con esta especie como de semicírculo de U invertida. Aquí empiezan a volverse regulares a partir de la cuarta añada. Y Henri piensa que estos son los primeros estratos de trabajo de Ficino, aunque no tenemos una fecha exacta, ¿no? Bien, quería mostrarles más o menos qué es lo que hacen, ¿no? Es decir, este es el texto y los diversos tipos de anotaciones que hace Ficino sobre él, ¿no? Este es FR, que es el siguiente estrato. Y aquí hay anotaciones exegéticas o críticas, pocas, y después están todas estas anotaciones, correcciones, curvas para marcar los capítulos y la descripción al margen de estos, ¿no? Que es justamente lo que estábamos viendo en esta diapositiva. Este es más o menos un caso similar. F4, que es el siguiente estrato, corrige el texto, según Henri, intrépidamente, ¿no? Entre líneas y en los márgenes, y estas conjeturas a veces se acompañan con reflexiones en latín. Por ejemplo, esta, ¿no? Estas conjeturas o reflexiones que aparecen en el manuscrito posteriormente pasan a su traducción
y evidenciando pues el modo de trabajo entre las diversas lecturas y el resultado final que sería el impreso de 1492. Mira, este es un ejemplo de lo que hace F4, ¿no? Es decir, precisar el sentido de algún término o de algún punto difícil, como pueden ver aquí ustedes, ¿no? Abajo tienen la transcripción, que la letra de Ficino no siempre es como que muy clara, ¿no? Ok, ya casi termino. Déjame pasar a F5 y F6. Aquí F5 hace algunas anotaciones marginales, hace referencia a otros autores. Esto es interesante porque aquí también, o a partir de aquí, pueden los estudiosos determinar cómo se relacionan esta lectura cruzada, ¿no?, entre las distintas fuentes platónicas. Por ejemplo, Robichaud ha hecho un trabajo sobre Proclo y su aparición en las notas al margen de este manuscrito, bastante importante e interesante. Y por último, F6, que es la última capa, va a ser algunas últimas correcciones que después se ven reflejadas en la versión de 1492. Finalmente, pues, además de estos dos manuscritos, ¿no?, que parece el centro de la actividad de Ficino sobre el texto platiniano, tenemos este otro manuscrito que es el Ricardianus 92, y esta es una especie de libro de cabecera donde Ficino hace una serie de resúmenes en latín de algunas partes de las Eneadas. Y es importante porque estos resúmenes se han relacionado con la escritura de Amori, ¿no? Se fijan que aquí regresamos, ¿no?, hacia los 60 y de nuevo tenemos pues esta especie de presencia permanente, vida de Ficino, del trabajo con el texto plotiniano. Ven ustedes aquí el contenido de este manuscrito. Voy a pasarlo un poco rápido. Y tenemos pues que no solo, ¿no?, Plotino es sujeto de estudio con el fin de lograr una traducción, como podría haber sido el caso, sino que su filosofía, como decíamos, que sienta el esqueleto, pues, ¿no?, teórico, ontológico, sobre el cual Ficino va a construir sus obras, como se muestra en el caso de Amor. Entonces, algunas conclusiones sobre qué sucede con el texto de Plotino, ¿no? La conclusión de Safrey dice: todos los manuscritos derivan de uno solo, que es el Laurentianus 87.3, que permanece como la única fuente de acceso que Ficino tenía al texto de Plotino. Entonces, según este recorrido, Ficino nunca habría dejado de leer y estudiar a Plotino, especialmente antes de empezar su trabajo sobre la traducción, ¿no? Estaba finalmente leyendo a Plotino, disculpen, cuando tradujo a Platón, mientras escribía sus trabajos principales, porque, y aquí se vuelve a subrayar esta idea, siempre vio a Plotino como un exponente de Platón. Ok, todo este análisis, ¿no?, nos lleva a considerar la relación que establecen los renacentistas entre Platón y Plotino como fundamentalmente distinta a la que concebimos hoy en día, o sea, lo que concebimos, es decir, desde una historia general de la filosofía, ¿no? Y aquí Platón y Plotino no son dos pensadores
originales e independientes, sino que buscan que forman una mancuerna indisoluble, ¿no? Como hemos visto con estos breves ejemplos presentados aquí. Entonces, ¿qué tipo de plotino nos hereda Ficino? ¿No? Es una pregunta que tal vez no nos hacemos muy frecuentemente. Unas breves notas, por ejemplo, la traducción latina fue publicada 8 veces y esto también me resulta bastante impresionante, ¿no? Hasta 1855. Es decir, desde 1492 hasta 1485 es una traducción que se lee. Obviamente hay un trabajo, ¿no?, de corrección, de edición, etc. Pero hasta la traducción de Breyer no encontramos una versión en lengua romance, ¿no?, hasta esta obra plotiniana. Lo cual implica que durante muchos siglos, ¿no?, la traducción de Ficino fue de nuevo esta puerta de entrada hacia la tradición platónica. Una nota sobre la rapidez de la traducción, que también es una cosa bastante impresionante, ¿no? Según Wolters, Ficino comenzó en febrero o marzo del 84 la traducción y la termina el 16 de enero de 1486, ¿no? De nuevo, es un tiempo, digamos, récord, ¿no?, para realizar una traducción de un texto tan complejo como las Añadas, sobre todo pensando que es la primera vez, ¿no?, que se hace una traducción al latín y que no tendría Ficino como tenemos nosotros ahora, una serie de herramientas, obviamente digitales, pero también una serie, ¿no?, de ediciones sobre el texto griego, de tradiciones, de traducción, etc. Esta traducción, además, se acompaña de un comentario, ¿no?, como les decía, que es ahora, o está siendo ahora traducido al inglés por primera vez, y que más o menos se detiene en la Eneada 4, debido a que Ficino se dio cuenta que si seguía comentando iba a producir una obra enorme que y no podría ser fácilmente impresa bajo las condiciones de su época. Y todo esto se explica, este trabajo, digamos, express sobre la traducción y el comentario por la lectura previa que ha sido testimoniada en los distintos manuscritos que hemos visto y en las distintas obras. Bueno, aquí Wolters parece estar hace una comparación entre algunas porciones que fueron traducidas por Poliziano, ¿no?, las Añadas, y lo que hace Ficino, y la conclusión es que la traducción de Ficino es una traducción, digamos, no humanista en el sentido que busca la elegancia y limita la precisión técnica, sino que Ficino busca hacer este tipo de traducción que sea precisa en términos filosóficos. Y bueno, para concluir, podríamos decir que el plotino que leemos es el plotino cuyo texto Ficino dividió y tradujo, es decir, como hemos mencionado, las divisiones actuales que encontramos, ¿no?, en las Eneadas son las que se derivan del trabajo de Ficino. Es un plotino que leyeron los estudiosos, como vimos, hasta el siglo XIX. Este plotino, ¿no?, si quieren ustedes, más o más lejano a nosotros, que puede ser una especie de reencarnación de Platón y ser leído en more poético,
y un Plotino en ese sentido distinto, pero que sigue siendo, ¿no?, nuestro, en el sentido que es parte de nuestras actividades, prácticas filosóficas, hasta el día de hoy. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y ahora, denme un segundo, por favor, para poder ver los comentarios. Esperen, prácticas filosóficas. Esperen, ya. Ok. Sí, aquí hay un comentario sobre la polémica. Permítanme un segundo solo para poder organizar mi pantalla. Ok. Sí, una de las preguntas es si puedo ahondar un poco más en la polémica sobre lo ente y lo uno entre Ficino y Pico. Sí, es una polémica muy interesante porque como saben ustedes, normalmente pensamos que entre Ficino y Pico hay una relación más o menos como de maestro-alumno, ¿no? Lo cual no es de todo preciso, puesto que aunque Pico era más joven que Ficino, varias décadas, no fue nunca su alumno en sentido estricto, primero debido a que Ficino no tenía una escuela como tal, ¿no?, sino esta serie de actividades filosóficas que no estaban amparadas bajo una institución, ¿no? Como la entendemos ahora, si no era la universidad, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, Pico se acerca a Ficino, se acerca a este círculo, ¿no?, de florentinos neoplatónicos, e intenta, como era, digamos, su perspectiva filosófica, estudiar, ¿no?, lo más posible la tradición platónica, para poder englobarla o localizarla en este universo de filosofías que venían de diversas fuentes, por ejemplo, Aristóteles, los comentaristas griegos de Aristóteles, los escolásticos, los pensadores hebreos, los pensadores musulmanes, etc. Entonces, la perspectiva filosófica de Pico era mucho más amplia, y por tanto podía, y creo que también le gustaba, cuestionar la tradición platónica de una forma que Ficino no quería hacerlo y tampoco le gustaba, porque Ficino, como pueden ustedes corregir por todo lo anterior, era un platónico convencido. Y Pico parece que, aunque conocía la filosofía platónica, trabajó sobre diversos textos, mantenía cierta distancia con ella. Entonces, uno de los presupuestos, ¿no?, de la filosofía que Ficino sustentaba es que el uno es el principio, ¿no?, el primer principio, que está más allá, ¿no?, de lo inteligible y del ser, y que por lo tanto aquellos que sostienen que el ser, ¿no?, es el, el, el primer principio, más allá del cual no existiría otra instancia, no son platónicos del todo. Y lo que intenta hacer Pico es más o menos conciliar ambas posiciones, yendo tal vez un poco más hacia el lado aristotélico escolástico.
Si, si gustan, después puedo dejar algunas referencias sobre esta polémica, que comenzaba, como les decía, con una especie de conversación entre Poliziano y Lorenzo. Y bueno, entonces Pico escribe una especie de opúsculo sobre este tema que se llama, ¿no?, sobre el ente y el uno, y hay algunas partes en las cuales Ficino se siente aludido y le responde en su comentario al Parménides, etc. Entonces, para concluir, ¿no?, tal vez de una manera más amplia la pregunta, la relación entre Ficino y Pico era filosóficamente medio ríspida, ¿no? Hay varias polémicas que parece que siempre al final pudieron mantenerse personalmente cercanos y colaborar, ¿no?, o ayudarse mutuamente en diversas situaciones personales. Ok, aquí hay otra pregunta. Dice, es en el de Amore donde Ficino expone su sistema filosófico, perdón, su sistema metafísico de evidente influencia neoplatónica. Yo creo que Ficino expone, bueno, primero habría que hacer una anotación sobre la noción de sistema, ¿no? Es decir, una de los reproches que se le hace a Ficino es justamente que nunca nos exponga un sistema de manera clara y precisa en ninguna de sus obras, ¿no? Sino que parece que en todas trata distintos temas, y detrás de eso hay esto que yo llamo una especie de esqueleto ontológico o esqueleto metafísico, cuya influencia es neoplatónica. Y en las distintas obras, por ejemplo, está presente en el de Amor, está presente en la teología platónica, está presente en los distintos comentarios, se hace referencia a él en sus cartas, por supuesto. Entonces, este esqueleto está, digamos, está presente, digamos, casi en cualquier texto que ustedes abran en Ficino, pero no siempre es el mismo, o sea, es decir, no siempre presenta esta especie de 5 grados que veíamos en la teología platónica, a veces presenta 4 en el de Amore, a veces presenta 6 en el mismo de Amore. Entonces, es complicado decir que en alguna de sus obras se muestre la versión definitiva, ¿no? Más bien es una especie, como decíamos, como de estructura que se puede adaptar, ¿no? Siempre respetando que es una estructura jerárquica, que el primer principio es lo uno, lo divino, pero que es sujeta, digamos, a ciertos ajustes de acuerdo con los intereses de Ficino en sus distintas obras. Y bueno, aquí hay otra pregunta, voy a leer, dice, ¿se puede precisar un poco la recepción de Proclo por parte de Ficino? Y podemos decir que la influencia plotiniana es mayor en su obra. Ok, bueno, esta es una pregunta bien difícil. Muchas gracias, la hace Agustín Bianchi. Bueno, hay una serie de, bueno, tal vez podríamos decir, hay una evolución de las distintas respuestas que se han dado a esta pregunta, es decir, la segunda, sobre si es mayor la influencia plotiniana que la procliana en Ficino, ¿no? Y a mí me parece que, es decir, la influencia plotiniana sería mayor en el sentido de que Plotino, digamos, es la condición de posibilidad del procesamiento de Proclo, en sentido desde el más básico, desde el cronológico, está en el sentido de un
del desarrollo de la tradición platónica, ¿no? Entonces, si pensamos que Plotino es, lo voy a decir de una forma medio burda, el padre, ¿no?, de todos los neoplatónicos posteriores, entonces su influencia sería mayor en ese sentido, en el sentido de que cada uno de estos neoplatónicos trabaja sobre la base de Plotino. Pero si buscamos una respuesta más precisa, las cosas comienzan a complicarse porque parecería, y cada vez los estudiosos hacen como trabajos con más profundidad, que la presencia de Proclo en Ficino es muy importante. Y tal vez más determinante para algunos temas que la de Plotino. Por ejemplo, si se acuerdan ustedes de esta escala, ¿no?, 5 grados que presenté en las diapositivas, hay toda una discusión entre Christeller y Christeller, que es este gran estudioso, no sé si llamarlo fundador de los estudios sobre Ficino, probablemente sí, o bueno, gran fundador de los estudios contemporáneos sobre Ficino, entre Christeller y Michael Allen, que es, vamos, el gran traductor y difusor de Ficino al inglés, ¿no? Entonces hay una especie de polémica entre de dónde viene esta escala. Y parece que Christeller sostiene que se deriva de Plotino y Ficino le hace un ajuste ahí para que el alma esté en el puesto en medio, ¿no? Y Allen, prolongando el estudio, profundizándolo, propone que no es de Plotino, sino de Proclo, de donde viene esta escala, ¿no? Entonces, que no sería una especie de aporte, digamos, súper original de Ficino, sino que está tomado de Proclo. Igualmente, si les interesa, podría dejar los datos. Perdón, creo que no les puedo poner aquí en los comentarios mi correo, y si quieren puedo enviar algunos textos respecto a estas preguntas. Ficino, otra pregunta. Ficino reflexionó sobre la teoría de los platónicos. Me parece que sí, aquí el especialista es José Manuel Redondo. Entonces, si quieren, si están de acuerdo, podrían preguntarle directamente, porque él conoce este tema con mucha mayor precisión que yo. Ok, estoy poniendo mi correo y bueno, si no hubiera ninguna otra pregunta, pues les agradezco mucho su escucha y su presencia a la distancia. Le agradezco de nuevo a Luis Ángel por todo este trabajo que está realizando, por su invitación tan cálida. Y bueno, la siguiente semana, el 13 de julio, el doctor Raúl Gutiérrez estará aquí con nosotros en el seminario y va a presentarnos la ponencia titulada La presencia en el principio, un argumento nociológico sobre la diferencia entre Platón y Plotino. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí y espero que sigan bien todos, de salud y de ánimo. Hasta luego.